Abrimos con la audiencia inicial. El imputado que es detenido en flagrancia o en un caso urgente va a ser puesto a disposición de un juez de control, y esto debe de ser en un área distinta a la destinada para el cumplimiento de su prisión preventiva o bien de las sanciones privativas de libertad. Esto de conformidad con el artículo 145. Posterior a esto se van a verificar los requisitos del inicio de audiencia. Después de que el imputado fue puesto a disposición, se verifican las reglas generales de inicio de audiencia, marcadas en el artículo 308. El juez debe verificar que todas las partes se encuentren presentes. En caso de que el MP, Ministerio Público, no se encuentre presente en la audiencia, se va a decretar un receso y se le va a comunicar a su superior jerárquico, ya sea para que lo haga comparecer o para que lo sustituya. Posterior a esto, ¿el imputado fue informado y comprendió sus derechos? No, ok. En este punto se le dan a conocer sus derechos, los cuales están marcados en el artículo 113. Entre los derechos se le encuentran que es considerado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, que tiene derecho a comunicarse con un familiar y con su defensor en cuanto sea detenido. El MP debe brindarle todas las facilidades para esto. Tiene derecho a declarar o bien a guardar silencio. Tiene derecho a estar asistido de su defensor al momento de que rinda su declaración, a que se le informe en el momento de su detención como en su comparecencia ante el MP o bien ante el juez de control cuáles son los hechos que se le imputan, entre otros. En caso de que sí los haya entendido o sí los conozca, se va a solicitar al MP que justifique las razones de la detención. Posterior a esto, se va a conceder el uso de la palabra a la defensa, para que en su caso se expongan los argumentos respecto a la detención. Posterior, se va a calificar la detención del imputado. El juez debe calificar y examinar el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad. Ok, posteriormente se va a ratificar legal la detención. Bien, si no es legal la detención, se va a decretar la libertad del imputado. Esto marcado en el artículo 308. ¿Existe alguna solicitud de orden de aprehensión? Sí, ok, se van a las órdenes de aprehensión. En caso de que no exista la solicitud porque se declara la libertad del imputado, el Ministerio Público puede solicitar al juez de control una orden de aprehensión o bien que se le cite al imputado para formular la imputación. En caso de que nada de esto suceda, se terminaría. En caso de que sí sucediera, ok, se procede a solicitar para formular la imputación. Después de esto, ya que se haya solicitado al imputado que va a poner atención y se le va a conceder el uso de la palabra al Ministerio Público. Cabe destacar que conceder el uso de palabra o de la voz a las partes siempre lo debe de hacer el juez. En caso de que el MP solicita al juez de control una orden de aprehensión o bien que el imputado ya fue citado para audiencia pero no compareció, por lo tanto se ordenó la comparecencia a través de la fuerza pública o bien de la aprehensión. El imputado va a ser aprehendido y presentado ante el juez de control para que sea formulada la imputación respecto al artículo 141, el cual dice que ya que se presenta denuncia o querella de un hecho que la ley ha señalado ya como un delito, el MP debe anunciar que obran en la carpeta de investigación los datos que establecen que el imputado pudo haber cometido ese hecho o bien que existe la probabilidad de que él participó en su comisión. Posteriormente a todo lo dicho, se va a formular la imputación. Una vez que el imputado ya está presente en la audiencia inicial por haberse ordenado su comparecencia por cualquier vía, ya sea en orden de aprehensión, ratificando legal detención, etc., y posterior a que el juez de control verifica que el imputado ya conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o bien, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se va a ofrecer la palabra al agente del MP. Se concede la palabra posteriormente a todo esto al defensor para que así solicite las aclaraciones o precisiones que él considera. Una vez que esto sucede, hay que ver, solicitan aclaraciones, ok, no,
Hay que preguntar al imputado si entiende la imputación. Si se solicitaron las aclaraciones, se considera pertinente las aclaraciones, ok. Esto es pregunta. Si no se consideran, ok. No se consideran y volvemos a la pregunta. ¿El imputado entiende la imputación? Vale. Otro supuesto, si se consideraron, se va a ordenar al MP que resuelva y aclare las solicitudes procedentes. Posterior a la formulación de imputación, el juez de control debe conceder el uso de la palabra al defensor para que él pueda solicitar o no las aclaraciones o precisiones al respecto, en conformidad con el artículo 311. Ok, regresamos a la pregunta. ¿El imputado entiende la imputación? No, vale. Hay que asegurarnos que el MP le aclare todas y cada una de las dudas que tenga el imputado. En caso de que sí la entienda, se va a preguntar al imputado si desea rendir su declaración. En caso de que sí desee o en caso de que no, de cualquier forma se le debe informar cuáles son las consecuencias que puede traer este acto. De ahí nos vamos a que el Ministerio Público ya formuló la imputación y el juez se aseguró de que el imputado entiende. Bien, ¿el imputado desea declarar? No, va. Se debe de cuestionar al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en ese momento. En caso de que sí decida declarar, se le hacen saber sus derechos procesales en este acto y las consecuencias que puede traer esto. Esto de conformidad con el artículo 312. Posterior, va a rendir declaración, ok, regresamos a que se cuestione al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso. Bien, ¿lo desea? No, bien. Hay que solicitar que se resuelva en un plazo de 72 horas o bien que solicite una ampliación. Después de esto se va a señalar una fecha para continuar con la audiencia inicial, dando así una cita de audiencia a todos los que intervienen en ella. Se solicita la imposición de medidas cautelares en caso de que sea necesario y justificando por qué es necesario. Se va a conceder la palabra al defensor, se va a exponer la postura del defensor respecto a las medidas cautelares. Una vez que se resuelva completamente las medidas cautelares, bien, se puede proceder a la continuación de la audiencia inicial. En caso de que sí desee que se haga en el momento, se van a hacer saber sus derechos procesales acerca de este acto y lo que en él se conlleva. Posterior, se va a solicitar y se va a motivar la vinculación del imputado a proceso, esto conformidad con el artículo 313. Se van a exponer los argumentos respecto a la vinculación. Después de esto pueden existir réplicas o bien alegatos por parte de la defensa. Asimismo, va a existir una contestación de la réplica por parte del Ministerio Público. Todo esto de conformidad con el artículo 313, aquí marcado. Bien. Después de que se resuelve acerca de la vinculación a proceso, hay que entender, ¿se va a vincular a proceso? No. Ok, se va a emitir un auto de no vinculación y aquí finaliza la audiencia. Y en caso de que sí, continúa. Se abre un debate acerca de las demás peticiones. En caso de que el juez de control vincule al imputado a proceso, bien. Se va a solicitar una imposición de medidas cautelares justificando siempre la necesidad de la cautela y ofreciendo, en caso de ser pertinente, los medios de prueba necesarios. Se va a conceder después de esto la palabra al defensor, el cual debe exponer su postura respecto a las medidas cautelares y bien puede ofrecer medios de prueba. El Ministerio Público entonces puede solicitar la imposición de las medidas cautelares, como ya se mencionó, se tiene que justificar la necesidad, a lo que el juez de control brinda palabra al defensor para que de igual forma él también exponga su postura respecto a dichas medidas, todo esto marcado en el artículo 315. Una vez que se resuelve acerca de las medidas cautelares, se le da la palabra al Ministerio Público para que él proponga el plazo de un cierre de investigación, o se hace cuando todo esto termina y podemos entrar a la siguiente fase. Se menciona el tiempo que se requiere, se concede la palabra al defensor para que éste exponga su postura, ya sea que se esté de acuerdo, que se modifique, etc. Se va a resolver el plazo de cierre de la investigación. Esto lo debe de hacer el juez de control. Posterior, se va a declarar el cierre de la audiencia con hora, día y mes.